Hola queridos amigos, sean bienvenidos a su canal Electrosoto X, un canal dedicado a la parte electrónica e informática aplicada. Hoy en este video les voy a explicar una forma de cómo reparar o darle solución a una falla que es bastante común encontrar en los equipos portátiles y es referente a las bisagras. Esta pieza mecánica que en muchos casos a veces se parte o se endurecen un poco y a veces por desconocimiento del usuario pues a veces sigue trabajando el equipo así y termina agravándose el problema, dañándose otra pieza como puede ser la pasta, es decir, donde se soporta la bisagra, o a veces también la pantalla, dado que la bisagra, además de permitirnos el movimiento de cerrar y abrir nuestro equipo portátil, pues también soporta la pantalla. Y entonces en muchos casos cuando esta bisagra se dañan o se rompen, pues también se nos puede dañar nuestra pantalla. Hoy en este video les voy a explicar una forma de cómo darle solución a esto, cómo podemos hacerle un ajuste a estas bisagras, reparar lo que es los soportes y cómo reparar una pieza o la parte plástica que a veces se nos parte y pues necesitamos recuperar el equipo pues para a veces de pronto no tenemos el caso de comprar toda la carcasa y porque no es por el precio y todo ese tema, ¿no? Entonces hoy voy a explicarles estas cosas, vamos a ver un poco de los síntomas, las causas y cómo darle la posible solución. Espero que les guste este video, se queden hasta el final. Bueno, normalmente pues como les decía, en la parte de los equipos portátiles encontramos parte electrónica, parte de software y también la parte mecánica. En la parte mecánica pues encontramos la parte de las bisagras que es muy común encontrar que se suelen dañar más que todo en los equipos nuevos. Por experiencia he podido darme cuenta que los equipos nuevos se dañan más dado que el material con que se fabrican los equipos modernos o los equipos actuales es un material mucho más delgado, ya no tiene la misma consistencia o no es tan rígido como los equipos anteriormente, como equipos de hace 7 10 años, no es el mismo material, entonces así mismo el soporte de las bisagras con el tiempo se parten y duran muy poco. Bueno, eso podría ser una de las causas. Y otra también es que normalmente pues el usuario no le manda a hacer mantenimiento a esa parte de las bisagras o hacer la lubricación en esta parte mecánica, entonces con el tiempo pues se van a dañar también. Bueno, en este caso pues vamos a ver que es un equipo Lenovo el cual le vamos a hacer la reparación. Eso es una falla bastante común en este. Es un equipo Lenovo G50, también G40 suele fallar. Estas líneas de G40 o líneas de Lenovo fallan bastante esta parte. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí podemos darnos cuenta, lo que sucedió y vamos a ver que lo que cuando se dañó la parte de la bisagra se endureció, pues vemos que se nos dañaron estas pequeñas tuercas, se salieron de acá. Si vemos aquí en el equipo portátil encontramos normalmente dos bisagras, una en la parte de izquierda y otra en la parte derecha de la imagen. Cuando se dañan estas bisagras, se endurecen aquí en el centro, donde se genera el movimiento, pues normalmente a veces las bases se parten o se dañan o se salen las tuercas que las soportan. Ese en este caso podemos ver que esta sería la de la derecha, de la izquierda, qué pena, y esta sería la parte de la derecha. Si podemos ver, las tuercas se han salido, vemos que aquí ya las tuercas se han salido, y por acá en la tapa superior vemos que aquí ya la tuerca que estaba aquí ya no existe, ya se salió también y se dañó en la parte, como les decía, la parte izquierda de este equipo en esta imagen. Y en la parte derecha vemos que se salieron también, esta tuerca vemos que ya se salió de la pasta como tal y vemos que hay una ruptura de la pasta. Vemos que hay una ruptura, vemos que la parte de aquí ya no está, se cayó, entonces es una pieza que vamos nuevamente a instalar o a reparar aquí. Vamos a ver cómo la podemos fortalecer para que no se nos dañe, ya que esa parte genera bastante tensión, bastante movimiento en esta esquina. Bueno, entonces aquí ya vemos el síntoma o la falla. Ahora vamos a ver cómo podemos reparar esto. Para reparar hacer este tipo de reparaciones vamos a necesitar los siguientes materiales o herramientas. Vamos a utilizar este material que es un material acrílico. Les voy a marcar aquí. Vamos a utilizar este líquido y este material que viene en polvo. Vamos a necesitar un recipiente porque esto es un líquido en polvo. Normalmente este material lo podemos conseguir en una tienda dentista donde reparen o hagan cosas relacionadas con los dientes, que venden este material que es un material aquí dice autopolimerizable, que nos va a permitir poder hacer unas piezas con bastante dureza y poder trabajar. Entonces vemos que está líquido, está aquí el polvo, aquí tenemos el recipiente, podemos utilizar, en este caso pues aquí yo de ejemplo tengo un pedazo de un vaso desechable y como es un material químico pues vamos a necesitar un tapabocas por lo menos para protegernos un poco
de estos materiales que son químicos y es recomendable hacerlo. Bueno, esto es para hacer lo que es la parte estructura o el material para hacer o moldear una pieza nueva. Este pues es el lubricante que vamos a utilizar para hacerle mantenimiento a lo que es la parte de las bisagras, ya que las bisagras, como les digo, en el tiempo se endurece y vamos a tener que hacerle un mantenimiento. Aquí vemos este pegante que vamos a utilizar para hacer lo que es la parte de sostener las piezas, las tuercas en estos casos, o las piezas que vamos a sujetar mientras tanto, o sea, permanente, temporalmente, para luego agregar nuestro material que ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Vamos a utilizar una pinza. Vamos a utilizar lo que es esta pinza, este cortafrío. Vamos a utilizar un clip, ya vamos a ver para qué es este clip. Vamos a utilizar un destornillador de pala que está aquí. Y vamos a utilizar un destornillador de estrella. Y vamos a utilizar este material que tal vez algunas personas no lo conozcan o que hayan trabajado con él, y es una cera que normalmente se utiliza también en la dentistería para hacer o moldear piezas que necesitemos crear en caso de pues, piezas de plástico, un material así de pasta. Ahora vamos a ver en cómo la vamos a utilizar. Entonces ya una vez que tenemos estos materiales, vamos a hacer el proceso pues de hacer el trabajo. Entonces lo primero que vamos a hacer primero es ubicar las tuercas. Vemos que las tuercas cuando se salen del soporte de la carcasa, pues las vamos a nuevamente a reubicar. Para eso vamos a agregar un poco el pegante, este pegante Super Bonder, aquí en mi país se llama así, o glue, no sé, Super Glue en otros países, no sé cómo se llame, pero es un material que nos va a permitir poder pegar la tuerca temporalmente. Entonces aquí vemos que con la pinza la estamos sosteniendo acá para que se quede temporalmente ahí. Una vez que vemos que ya está temporalmente, es decir, aquí ya le pegamos el Super Glue, ella queda temporal. Esto no va a quedar así. Lógico que este pegante no es lo suficiente resistente como para que esto no vuelva y se salga, solamente es temporalmente. Entonces vamos a hacer lo mismo con en la carcasa, en la parte derecha que se dañó, se salieron las tuercas o estas coronas, que en algunas partes también le dicen corona. Vamos a colocarlas aquí temporalmente. Una vez que las instalamos, pues procedemos a lo siguiente. Es en la parte, ya vamos a ver a la parte izquierda, vemos que la parte izquierda es donde está más daño, se generó un mayor daño de esto. Entonces aquí vamos a utilizar lo siguiente. Vemos que esta es la parte que se nos dañó. En la parte izquierda que vieron que se le partió un pedazo de pieza. Entonces aquí podemos observar, voy a hacer en esta imagen, vemos que este pedazo de pieza que estaba aquí no estaba, o sea que está en estos momentos, ya se le instaló porque se cayó, la misma fuerza se partió. Pero para pegarla, la vamos a pegar, primero vamos a agregarle un pegante, el Super Bonder, solamente para reubicarla. Luego vamos a reubicar las coronas, como lo hicimos en la parte izquierda, vamos a reubicarlas con el pegante Super Glue o Super Bonder. Vamos a reubicarlas, aquí hay una, aquí hay dos y por acá iría la tercera. Por aquí iría una, dos, qué pena. Pero vemos que adicional a este daño, vemos que hay otro daño aún más complicado, que fue que se le partió, es decir, vamos aquí vemos un orificio donde hay entra un tornillo por la parte de abajo y sujeta con la tapa superior, es decir, sujeta la tapa inferior con la tapa superior de nuestro equipo. Esta parte también se le hizo un orificio y esta falla también es bastante común encontrarla, que ese orificio se nos daña y ya no podemos atornillar estas dos tapas, entonces quedan desajustadas. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Aquí simplemente vemos que ya se pegó la tapa, ya hicimos el pegue de la tapa con el pegante Super Bonder, ¿cierto? Aquí ya vimos, vamos a hacer unos pequeños ganchos, para eso vamos a utilizar el clip. Entonces una vez con el clip y el cortafrío, vemos aquí que está el clip, hacemos unos pequeños especie de ganchos y los vamos a colocar en esta forma. Vamos, si pueden apreciar, viene en esta forma y viene en esta forma, vienen en esta forma, porque lo que van a hacer simplemente es sujetar esta tapa de acá que está suelta con la de acá, pero van a utilizar estos ganchos porque la fuerza aquí es bastante fuerte, la fuerza que sea o el movimiento, entonces van a necesitar. Entonces los ganchos lo único que van a hacer es sujetarla por el momento. En esta parte vemos que está la cera, que es la misma que está acá. En la imagen lo que vamos a hacer es una pequeña forma y vamos a aplicar la cera por debajo de la tapa, con el fin de que cuando ahora agreguemos el material acrílico, pues simplemente no se nos vaya por otra parte y nos cree la forma que está aquí. Este material de cera es utilizado para esto justamente. Cuando le agreguemos el material acrílico, él no se va a adherir a donde está la parte de la cera, solamente la parte de plástico o el material de la carcasa. Entonces aquí ya vemos que simplemente lo que vamos a hacer ahora es agregar lo que es el material acrílico.
Bueno, entonces aquí simplemente vamos a preparar el material acrílico. Ya tenemos el polvo, tenemos el líquido, tenemos el recipiente y con esto lo vamos a revolver con esta pala o destornillador de pala y vamos a utilizar nuestra mascarilla para protección. Aquí vemos que simplemente mezclamos las dos, el líquido y el polvo, revolvemos en una forma homogénea lo posible, que no quede ni muy líquido ni muy duro, muy espeso, para que la mezcla pues se pueda adherir mejor y pueda manipularse aún mejor. Entonces simplemente aquí ya tenemos el material y aquí lo que estamos haciendo es simplemente agregarlo. Aquí ya vemos que teníamos los ganchos, ya tenemos la cera aquí, tenemos la corona o las tuercas y simplemente vamos a agregar el material acrílico donde se nos partió, es decir, por aquí vamos a agregarlo. Vamos a agregar el material acrílico por acá en las tuercas o las pequeñas coronas, simplemente en esos lados. Entonces aquí ya podemos apreciar lo que hemos hecho. Agregamos el material acrílico en toda esta parte donde estoy mostrándoles acá con el dibujo, con la línea roja. Vemos que está el material acrílico. No necesitamos empavonar todo esto por acá, ya, porque pues necesitamos en lo posible que las tuercas, la parte donde se partió, pues quede fijo en esa estructura. Bueno, aquí ya lo agregamos. Aquí simplemente lo que se está haciendo con la pinza es, antes de que se seque este material, ya que este material se seca a la luz, lo posible pues lo podemos dejar a la luz natural y él comienza a generarse, a endurecerse por medio de la luz. Antes de que se comience a endurecer, pues vamos a hacer un orificio, es decir, este orificio lo vamos a hacer aquí para luego introducir el tornillo por debajo. Entonces lo podemos hacer ahora o simplemente lo podemos hacer después con un moto tool, hacemos el hueco o el orificio para introducir el tornillo, pero aquí ya lo estoy haciendo antes de que se seque la mezcla. Entonces aquí ya podemos ver que le agregamos lo que es el veracril o el material acrílico. Hicimos el orificio para poder introducir el tornillo por debajo de la tapa una vez que ya quede el equipo ya restaurado. Entonces ya vemos que le fortalecimos esta pieza, que es la que se había caído al principio, que pudieron analizar. Una vez que hacemos esto, pues simplemente hacemos lo que es en la otra parte, es decir, en la parte izquierda hacemos lo mismo. Ya vimos que aquí ya agregamos el material acrílico, aquí ya agregamos el material acrílico y aquí vemos que aquí está el material acrílico. Aquí le hicimos también lo mismo, hicimos el orificio antes de que se seque para poder introducir lo que es el tornillo. Si pueden apreciar, este material es aparentemente casi transparente, viene este color como blanco, también lo podemos encontrar en color piel. Entonces, pero igual los dos trabajan igual y funcionan muy bien. Entonces todo depende de cómo se realice la preparación y también cómo se deje secar, pues como les digo, a lo posible en luz ambiente para que se pueda catalizar y se pueda generar la reacción química para que se endurezca. Entonces una vez que ya esté aquí, esté duro esa parte, pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver acá que en la tapa de la parte superior hicimos lo mismo. Aquí ya agregamos el material acrílico. No hay que agregar demasiado y que se pase por encima de la tuerca o la corona, porque si no, cuando lo vamos a ensamblar, pues no nos va a ensamblar muy bien. Va a quedar un poco más alta la tapa de arriba con la de abajo, pues va a quedar un espacio ahí que se puede visualizar. Entonces una vez que ya terminamos de hacer lo que es la parte del veracril, de agregar el material del acrílico en lo que es la parte de la base de la bisagra, simplemente vamos a proceder a lo siguiente. Vamos a ajustar o aflojar un poco la bisagra, ya que esta es la causante, esta parte como tal, cuando se endurece, la causante pues de que se nos dañe la parte de la base que habíamos reparado en la imagen anterior. Entonces vemos que esto tiene una bisagra, que esta es la bisagra como tal, y lo que vamos a hacer es aflojarla. Antes de aflojarla, a veces recomiendo normalmente verificar lo que es la parte de la pantalla. Vemos que aquí tiene un protector o esta tapa, pero levantamos la tapa y una vez que levantamos la tapa, vemos que hay unos tornillos. Y estos tornillos es bueno sujetarlos porque con el tiempo estos tornillos se suelen aflojar un poco, desajustar, y hay que ajustarlos nuevamente para que esta bisagra no quede con algún juego o quede con un movimiento que pueda ocasionar que nuevamente se dañe esta parte, ya sea esta parte de aquí o la parte inferior que ya les mostré en la imagen anterior. Entonces hay que ajustar estos tornillos. La bisagra hay que aflojarla, para eso vamos a utilizar nuestra pinza. Vamos a ver que vamos a utilizar, vamos a hacer un movimiento contrario a las manecillas del reloj, es decir, para acá, y vamos a irla desajustando.
Es decir, le vamos a quitar una pequeña presión aquí y la bisagra va a quedar un poco más suelta, más libre. Aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta, es que no hay que dejarla tan floja, es decir, que no quede tan desajustada o que tan suave, porque si no, cuando cerremos la tapa, cuando hagamos el movimiento de cerrar la tapa, se nos va a caer la tapa hacia el frente muy fácil, porque la fuerza ya no la está ejerciendo la bisagra como tal, está quedando muy suave, y el peso por la gravedad, pues la tapa se nos va a ir hacia adelante muy fácil, o se nos va a ir muy atrás cuando abramos o cerremos el equipo. Entonces tienen que ir más o menos ajustándola dependiendo del ajuste que necesite. Para eso aquí vamos a agregar, simplemente le vamos a agregar el aceite, el lubricante 3 en 1, un lubricante para aflojar un poco esto, porque como les digo, con el tiempo esto puede también que se oxide o comience a endurecerse demasiado, que necesitamos lubricarla acá. Una vez que realicemos esto, pues simplemente vamos a ajustar por acá un poco y ya vamos a ensamblar, vamos a colocar nuestros tornillos acá, otro tornillo acá y así. Y una vez de eso, pues ya, ya queda, sino armar el equipo, qué pena. Y pues vamos a ver que el equipo pues ya queda ahí, vemos que ya no hay un espacio. Normalmente cuando se daña la bisagra, vamos a ver, o el tema de la bisagra, vamos a ver que hay un espacio grande bastante en esta parte. Entonces vemos que cuando cerramos, abrimos el equipo, pues se nos va a abrir estas tapas, y es debido a que ya están generando un problema interno a nivel mecánico, en este caso pues de esta pieza. Entonces amigos, como pueden apreciar, pues aquí ya quedó el equipo reparado. Simplemente es hacer la prueba, el ajuste, como les hicieron el ajuste bien de la bisagra. eh, Van a cerrar la tapa hacia acá, vamos a hacer el movimiento hacia acá y hacia atrás, y van a ver que pues va a estar un poco suave. Como les digo, no va a poder dejarla tan suave porque puede golpearse la pantalla hacia adelante cuando la cierren, o cuando la abren nos va a caer muy rápido la tapa. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Bueno amigos, espero que este video que les he compartido el día de hoy pues les haya gustado, y tengan en cuenta a la hora de reparar este equipo, que es una falla bastante común encontrar, y que en muchos casos algunas personas de pronto a veces no pueden solucionarla o no saben cómo hacerla. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó el video, pues dale me gusta, si no también. Espero verlos en un próximo video con más temas relacionados con computadores y electrónica. Chao, chao.